muere. Es bastante letal, es bastante agresivo y se caracteriza porque, si lo ven aquí, en el cuadrante de la derecha inferior, comparado con otras enfermedades comúnmente padecidas por las mujeres, es altamente mal diagnosticado. ¿Por qué? Porque no parece cáncer, no tiene una masa palpable, es una apariencia de inflamación en el seno. Literalmente las mujeres se levantan una mañana con el seno inflamado, mucho dolor, mucho calor, y no entienden, piensan que puede ser mastitis porque está altamente relacionado con el embarazo, con la lactancia. Así que puede pasar mucho tiempo desde el momento en que se identifica que hay un problema y se diagnostica que es cáncer. Hay alta progresión. Las mujeres tienden a tener entre 35 años y 50 años cuando están diagnosticadas con este cáncer. Y la sobrevivencia, por ende, también es menor. Y como pueden ver, son síntomas que son de una inflamación, que son edema, eritema, dolor y el pezón se retracta, que son todas síntomas los cuales deben de tomarse muy seriamente cuando se presentan en mujeres, especialmente jóvenes. ¿Y qué ocurre en este cáncer? Pues cuando invade este cáncer, contrario a lo que le expliqué al cáncer anterior, que se separa una célula y entra el torrente sanguíneo, en este cáncer las células forman lo que se conoce como un émbolo. Todas las células se van atrayendo, secretando factores de diferenciación, de crecimiento, que van creando lo que se conoce como un esferoide o un émbolo. Es una bola de células cancerosas, literalmente se crea. ¿Y qué pasa luego? Pues esto es muy grande para entrar al torrente sanguíneo, así que crea otros factores de diferenciación para que las células saludables creen vasos sanguíneos y vasos linfáticos nuevos para que ese émbolo celular pueda invadir. Una vez que eso sucede, pasa entonces a la dermis, a la piel del seno, bloquea la linfa de los nódulos linfáticos que están en el área del seno, creando entonces así ese bloqueo, ese perfil inflamatorio. Así que si uno puede detener que se cree este esferoide, ese perfil se supone que no ocurra. Y por esa línea vamos. ¿Cómo podemos entonces detener la progresión de este cáncer? Y es importante saber que ese émbolo como tal tiene la sobreexpresión de unas proteínas que normalmente en el otro cáncer de seno no están. Hay unas proteínas que se conocen como la caderina epitelial, que es esencial para mantener las células pegadas. Pues en el cáncer que no es inflamatorio, esa proteína desaparece, para que pueda entonces las células separarse y llegar a los tejidos distantes. Aquí es lo contrario, aquí se sobreexpresa, porque tiene que crear el émbolo para poder invadir. ¿Ven cómo es todo contrario al dogma de la invasión de cáncer? Y en este cáncer también tenemos la sobreexpresión de factores de crecimiento, especialmente sus receptores, los cuales están en la membrana de la célula y reciben diferentes información para desatar cascadas de señales en la célula que van a aumentar la sobrevivencia de la célula cancerosa. Así que tenemos varios objetivos dentro de las células cancerosas que nos interesan ver cómo esas terapias las afectan. Para este cáncer, y esta es una foto de una paciente con cáncer inflamatorio de seno con mastectomía bilateral completa, sin recurrencia, porque tengo otra donde tienen, para colmo, después de haberle hecho esto, tienen una recurrencia donde ocurre la inflamación desde el área del seno hasta la axila y para la espalda. Una cosa bastante agresiva. Como les mencioné, es bastante agresivo y no hay una terapia específica para este cáncer, porque como es tan poco convencional, no existe. Así que lo que hacen es que las pacientes que tienen este cáncer van por un curso de quimio, un curso de radio, luego cirugía. Si nada de eso funciona, mastectomía bilateral y luego nuevamente quimioterapia y radioterapia. Así que son todos cursos bastante invasivos. Y aquí es que entramos entonces con las alternativas para estos pacientes.
en mi laboratorio, nosotros estudiamos los efectos de reishi. Reishi es un hongo medicinal que se utiliza para diferentes enfermedades, no solamente cáncer, pero para otras enfermedades también. Y la magia de este hongo es que nosotros utilizamos una mezcla que está comercialmente disponible, cualquiera de ustedes lo puede conseguir, y se llama Reishi Max. Y básicamente lo que hacen es que hacen un extracto acuoso y un extracto orgánico, y aparte de ese extracto acuoso y ese extracto orgánico, le añaden esporas, cogen las esporas del hongo, que es por donde se procrea, las rompen y ahí hay ácidos nucleicos, cerebrócidos, proteínas, hay de todo lo que usted se puede imaginar. O sea que hay esporas y aparte de ese extracto acuoso sacan el 13.5 de polisacáridos y hay miles de polisacáridos y hay 6% de triterpenoides y hay diferentes triterpenoides. O sea, es una mezcla, no es un compuesto purificado. Y ahí es que la sinergia de todos estos compuestos es el que nosotros pensamos que tiene entonces la eficacia para atacar la célula cancerosa selectivamente por varias rutas y disminuir su progresión. Así que nuestra hipótesis es que el hongo entonces afecta la progresión de este cáncer. Nuestros estudios iniciales fueron utilizando diferentes líneas celulares y de la manera en que yo empecé a trabajar con este hongo fue que cuando llegué a la Universidad Central del Caribe, nosotros tenemos un colega que se llama el doctor Efraín Rodríguez Malavé, es naturópata, y él utiliza este hongo con sus pacientes con cáncer, no necesariamente cáncer inflamatorio, sino diferentes tipos de cáncer. Y su anécdota es sus estudios observacionales, porque no lo ha publicado, pero sus estudios observacionales incluyen que cada vez que le da este producto a los pacientes que están en quimio o en radio, tienen efectos secundarios que son mucho menos severos y que viven más tiempo. Pero él no sabe cómo ocurre. Así que nos hace el acercamiento y nosotros comenzamos entonces a hacer los experimentos con diferentes líneas celulares. Y mi mentora de postdoc, la doctora Dharma Wardhan, en aquel entonces, me dice, yo tengo estas líneas celulares que son de cáncer inflamatorio de seno. A eso no lo mataron nada. Vamos a tratar con ella. Ya, pues perfecto. Pues busco en la literatura diferentes concentraciones que la gente utiliza y encontramos que, si se fijan, estas son las células de cáncer y estas son las células de seno, pero no cancerosas. Utilizamos diferentes concentraciones del hongo de 0 hasta 1 miligramo y esto es en un día, 24 horas. Y lo que encontramos fue en ese estudio inicial, que es muy prometedor, es que mientras yo aumento la concentración del hongo, yo mato más células cancerosas. ¿Y qué le pasa a las no cancerosas? Mientras yo aumento la concentración del hongo, específicamente en esta concentración que es la que nosotros utilizamos rutinariamente en el laboratorio, a 24 horas las células no cancerosas no se mueren. Y este fue el primer estudio que a nosotros nos dio luz y fue muy emocionante el ver ese resultado. Aquí tenemos diferentes líneas de células, estas son de cáncer de seno con diferentes propiedades, cáncer del cerebro y cáncer de páncreas. Y las más que se acercan al perfil de las del cáncer inflamatorio de seno son cáncer de seno también, pero diferente, no inflamatorio. Las otras no responden tan bien como las que responden del cáncer de seno. Así que continuamos trabajando con esa línea celular. Hicimos un ensayo para verificar cómo ocurre esa muerte celular y lo que hicimos fue que teñimos las células, y aquí que vemos que tenemos la tinción, que son las células de cáncer con ningún tratamiento y las células de cáncer con el hongo a la concentración que vimos eficaz. 24 horas también. Y este tratamiento lo que hace es que, o esta tinción, uno le pone un tinte para que las membranas de la célula en apoptosis, que es muerte celular programada, tienden a hacer lo que se conoce como un membrane blading, que es que se voltean. Y exponen unos receptores específicos para los cuales existen estos tintes, en este caso anexina 5, que tiñe rojo. La célula cuando está viable se le añade un tinte que es verde, así que solamente las células que están un poquito vivas pueden crear este color verde. Si están muertas solamente van a estar rojas, si están anaranjadas están en apoptosis y si están verdes es que están vivas. Y lo que encontramos fue que el hongo aumenta 90% de esas células que están en apoptosis. O sea que de la manera en que están muriendo a 24 horas tiende a ser por un mecanismo apoptótico.
De igual forma, vimos entonces un ensayo de invasión. En este ensayo de invasión lo que hacemos es que ponemos las células arriba y van a pasar a través de una membrana sintética, la cual hace ser como si fuese una matriz extracelular, y vemos entonces cómo esas células invaden. Cuando le añadimos el hongo, el 80% de esas células no pueden invadir. Y bien emocionante también es que las células, cuando son cultivadas en cultivos tridimensionales, les permitimos a esas células que se agreguen un esteroide. Lo pueden ver aquí. Cuando tienen el tratamiento control, se crea el esteroide, pero cuando tú le añades el hongo, el esteroide se desintegra. Por ende, hicimos un ensayo de diferentes proteínas y vimos que proteínas específicos como la cadenina epitelial y otros factores específicos para este cáncer también se ven afectados. Esto quiere decir entonces, más aún hicimos un ensayo de síntesis proteica y vemos que no solamente por inducción de apoptosis, pero también la síntesis proteica, específicamente en las células de cáncer, se ve inhibida por un 50%. Con todos estos resultados entonces podemos indicar que sí, en efecto, el hongo está afectando a las células de cáncer selectivamente. Pasamos entonces a hacer un estudio con ratones. Y ese estudio lo que tenemos son las células de cáncer, las cortamos, se las inyectamos al ratón en la glándula mamaria, y estos son ratones que son inmunocomprometidos, no tienen sistema inmune, o debo decir, no tienen ni células T ni linfocitos B, para que entonces puedan recibir las células del humano y se pueda crear un tumor. Hicimos ese tumor y luego de una semana le dimos por boca los tratamientos a una dosis que es el doble recomendado de la dosis que se le ofrece a los humanos. Monitoreábamos el tamaño de tumor, ahí está el tumorcito, lo monitoreábamos semanalmente, y al final necrotizamos le hicimos una eutanasia a los ratones y le sacamos entonces los tumores para verificar cuán eficaz eran los tratamientos. ¿Y qué encontramos? Pues al cabo de 13 semanas de tratamiento, en los cuadros oscuros vemos el tratamiento y en los círculos blancos vemos el control. El tratamiento me disminuye el tamaño de tumor por aproximadamente 50% en solo 13 semanas. Vemos también que el peso del tumor cuando se sacan y se pensan también disminuye equiparablemente a un 50%. Proteínas específicas que se encuentran dentro de esos tumores para verificar cuán activo está ese cáncer también disminuyen con el hongo. Así que podemos decir que al doble de la concentración recomendada para humanos, tenemos una reducción de aproximadamente un 50% en el volumen del tumor y que no es tóxico para los ratones. En un resumen de esta primera sección, vemos que podemos reducir selectivamente la viabilidad celular, inducimos apoptosis y desintegramos los esteroides in vitro. Y más aún en los experimentos con los ratones vemos que podemos reducir tamaño del volumen del tumor con el doble de la dosis recomendada. Pues entonces decidimos ver cómo se comporta el hongo cuando lo utilizamos con terapias convencionales. Una de estas terapias se conoce como el erlotinib. El erlotinib es un inhibidor de quinasas de tirosina y eso está, este es el receptor que se conoce como Epidermal Growth Factor Receptor, que es de factor de crecimiento. Es un tyrosine kinase receptor en el cual este compuesto como tal lo que hace es que no permite que ocurra la activación de este receptor. Y se desarrolla esta terapia y la prueban en pacientes con cáncer inflamatorio y se ha encontrado de que es eficaz. Desafortunadamente, los estudios indican que las personas desarrollan resistencia rápido a esta terapia. Así que, aunque es eficaz, los pacientes desarrollan resistencia. Así que nosotros quisimos ver si el hongo entonces causa una sinergia, queriendo decir, si yo añado el hongo y añado esta terapia convencional, yo puedo bajar las concentraciones de cada uno y ser más eficaz, porque después de todo, podemos entonces reducir toxicidad,
mejorar en la terapia, utilizarla por menos tiempo y sea más favorable para el paciente. Así que tomamos las células, le añadimos entonces el hongo, le añadimos el erlotinib o la concentración de cada uno e hicimos curvas de viabilidad. ¿Y qué encontramos? Encontramos que en 72 horas la cantidad que necesitamos de reishi baja de 0.5 a 0.18 para obtener el 50% de las células viables. Y esto tiene sentido. Quiere decir que el reishi no solo disminuye la viabilidad en una manera de concentración, sino que también a medida que pasa el tiempo necesito menos reishi para ser eficaz, matando la célula cancerosa. Cuando le añadimos el erlotinib vemos que también podemos obtener una respuesta de disminución de un 50% con, aquí tenemos el erlotinib en barras negras, con aproximadamente 0.2, el reishi solito en barras grises en el centro, que tenemos el IC50 por acá, o sea, queriendo decir el 50% de las células, y la combinación de ambos es la última barra. Y como pueden ver, mientras menos uso de cada uno en combinación, más eficaz soy para poder bajar o eliminar esas células cancerosas. Así que esta gráfica nos da seguridad de que si yo uso los dos juntos en menos concentración, estoy obteniendo una respuesta favorable. Determinamos que 0.1 de erlotinib y 0.05, que es 10 veces menos de lo que usábamos anteriormente a 24 horas, va a ser eficaz para disminuir la progresión de este cáncer. Con la ayuda de un bioestadístico y análisis de cómputos y computacionales, mejor dicho, hicimos este análisis que se llama un índice combinatorial para calcular si en efecto la combinación de ambos era sinérgico. Y en efecto, todas esas combinaciones, el índice combinatorial que sea menor de 1, tanto para matar el 50%, el 75%, el 90% o el 95% de las células, cuando se combina en esas concentraciones se ve que hay sinergia, muy prometedora. Más aún, esta dosis, que es la que se calcula por estos procesos matemáticos, nos indican que estos valores son bien cercanos a los valores que nosotros habíamos detectado en nuestros análisis con las células. Cuando hacemos estudios funcionales, vemos que si combinamos el erlotinib con el reishi en esas concentraciones, tenemos menos células migrando y tenemos menos células invadiendo. Y muy prometedor, vemos que con las células, los esferoides se forman cuando está el control, cuando está el erlotinib solo en concentraciones bien bajitas, pero no cuando el reishi está bajito ni cuando hay combinación. Así que por ende, la combinación me está disminuyendo invasión, migración y la formación de esferoides. Luego decidimos ver si las células son resistentes al erlotinib. Un paciente que haya desarrollado resistencia, reishi le puede ayudar. Pues en este caso usamos el modelo celular. En el modelo celular lo que encontramos es que en esas células que son resistentes al erlotinib, que son las barras negras, como pueden ver, la viabilidad celular no disminuye porque son resistentes a esa terapia. Cuando les añado reishi, que es la barra del centro, su viabilidad celular se compromete. Y cuando hago la combinación, su viabilidad celular también compromete. Así que estas células son sensitivas a reishi, aún así cuando son resistentes al erlotinib. Por ende, esto da muy buen indicio de que pudiera funcionar entonces en modelos de pacientes que son resistentes. Cuando hacemos los análisis computacionales vemos que también en las células resistentes tengo una sinergia para eliminar el 50% de esas células. Vemos también que la formación de esferoides por estas células que son resistentes también se disminuye cuando utilizamos la combinación de ambos agentes en concentraciones menores que las que usamos en las células normales. Por ende, podemos decir que cuando hacemos la combinación de estas dos, de reishi con erlotinib, podemos observar disminución de viabilidad celular
y que también vemos un efecto sinérgico, lo cual es muy prometedor para hacer estudios adicionales y verificar la eficacia de este hongo. Ninguno de estos experimentos pudiera ser llevado a cabo si yo no tuviera mi equipo de trabajo, en los cuales incluyen tanto mentores de instituciones locales como instituciones en los Estados Unidos, bioestadísticos, médicos, enfermeras, coordinadores de pacientes y estudiantes. Estos son todos los miembros de mi laboratorio. Tengo estudiantes de medicina, estudiantes subgraduados, mi técnico de laboratorio, estudiantes de doctorado, estudiantes de doctorado, estudiantes de doctorado, medicina de cuarto año y estudiante de 11º grado del University Gardens High School. Todos hacen un esfuerzo muy, muy grande por tratar de encontrar una terapia para este cáncer tan letal. Muchas gracias por su tiempo y les contestaré cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta para que la doctora Martínez les conteste? ¿Quién es Valiente? Hola, Valiente. Diga. La pregunta, excelente. ¿Cuán grande era el tamaño de muestra de la cantidad de ratones que se utilizaban en este estudio? Se utilizaron 11 ratones por cada tratamiento. Es una muestra bastante grande de ratones. Por ahí. Otra pregunta. Diga. Muy buena pregunta también, que cómo si yo vislumbro que tenga algún efecto secundario, como por ejemplo la quimioterapia, que pueda tener pérdida de cabello, etc. Hasta el momento en los ratones no se ha visto ningún efecto. Sí se ha visto en la literatura, utilizando otros extractos que no son el que nosotros utilizamos en el laboratorio, que el reishi puede causar rash en algunas personas, especialmente cuando se comienza a utilizar. Otras cosas que ha podido notar, ese es el más común que ha aparecido, y es un extracto de polisacáridos solamente. Así que hasta el momento no hemos tenido ningún efecto secundario. Eso sería una buena punto para observar cuando hiciéramos los ensayos de fase 1 que están próximos por ocurrir en el paciente. Diga. Otra buena pregunta, si es un tratamiento alterno a la quimioterapia o se puede utilizar un punto. Nosotros al principio lo veíamos como alterno, pero entonces comenzamos a ver que cuando combinamos, por ejemplo, con porque hay muchísimos tipos de quimioterapias, pero este es uno de ellos, obtenemos una eficacia de menor dosis. Así que ahora mismo estamos haciendo los experimentos en ratón para ver si podemos utilizarlo en conjunto. La idea es esa, la idea es ver cómo podemos ayudar al paciente tanto para que tenga menos efectos secundarios su quimioterapia y sea más eficaz. Si nosotros pudiéramos lograr eso, creo que sería un gran avance. Se sabe que el cáncer ductal es el más común en el seno. Si tiene algún conocimiento de que la terapia del reishi por Lotus también pueda funcionar, pues ya que es más común a diferencia del inflamatorio. Sí, la pregunta fue, como pudieron escuchar, que como el cáncer ductal es más común que el cáncer inflamatorio, si sabemos si el reishi afecta el cáncer ductal. Pues qué bueno que me hace esa pregunta, porque el estudiante de escuela superior está investigando los efectos en ese tipo de cáncer y va a presentar sus resultados pronto como parte de una mini tesis que tiene que hacer para su escuela. Y sí, le puedo adelantar que sí, que es eficaz también. No en las mismas concentraciones, porque cada célula tiene su mundo un poco distinto, pero sí es eficaz y depende de concentración y depende de tiempo también. Diga. ¿Qué requisitos tiene que cumplir para ser aprobado por el FDA? Wow, qué buena pregunta. ¿Qué requisitos tiene que cumplir para que sea aprobado por el FDA? Un
montón de requisitos. Son varios. Hay que tener pruebas toxicológicas, hay que tener pruebas de estabilidad, tienes que tener varios frascos de lo que estás utilizando, tienes que tener pruebas de caracterización, tienes que tener pruebas de cómo, tanto en células como en ratones, tienes que tener muchísimas diferentes pruebas. Todo eso se somete entonces un IND, Investigational New Drug, gracias, application, para que entonces te den el visto bueno para poder hacer ensayos subsiguientes, para eventualmente hacer un estudio con pacientes, para después entonces tener el visto bueno de la FDA. Se puede tardar años largos. Por eso, y mucho dinero, muchísimo dinero. Diga. Diga. ¿Yo mencioné qué? El doble de la dosis. Él me pregunta que yo mencioné que utilicé el doble de la dosis recomendada para un humano en los estudios del ratón. Bueno, se hace la escala para el ratón dependiendo del peso que tenga. Nosotros comenzamos con el doble porque queríamos, como parte de una propuesta, queríamos ver lo que ocurre cuando tú le das el doble, cuando tú le das la dosis, cuando tú le das la mitad de la dosis. Y ese fue el primer estudio que hicimos. Y resulta ser que fue súper exitoso. Acabamos de terminar la data en los estudios en la dosis o mitad de la dosis. No disminuye el tamaño del tumor, pero todas las proteínas, que no nos enseñé aquí por falta de tiempo, hay mucho efecto en el tumor. Aunque el tamaño no disminuye, las cascadas de señales dentro de las células están muy afectadas. O sea que no necesariamente disminuye el tumor, pero sí tiene un efecto en el cáncer. Y estamos interpretando esa data ahora mismo. Pero eso fue, teníamos parte de la propuesta, doble igual mitad. Y ese fue el primero que sacamos y lo publicamos inmediatamente. ¿Alguien tenía una pregunta por acá? Sí. ¿Qué en realidad hace la marihuana medicinal hacia el cáncer? Pues si supieras que yo no estudio la marihuana medicinal. Yo estudio... Muy buena pregunta. Hay muchísimos estudios que se han hecho con diversos modelos. Así que con mucho gusto me puedo sentar contigo luego a ver si encontramos estudios específicos para lo que estoy buscando. Pero actualmente te puedo hablar mucho del hongo. Diga. Sí, usted comentó que en el modelo que estamos utilizando con ratones, ¿verdad? Lo estamos usando sin tener el sistema inmunológico. Eso, ¿cómo ustedes comparan ese modelo al ser humano que sí tiene un sistema inmunológico? Excelente. Sí, la razón por la cual estamos utilizando ese modelo es para utilizar esa línea celular en particular. Los próximos estudios también que se están pensando hacer es utilizar un modelo de ratón que tiene un sistema inducible del tumor. Pero la desventaja de eso es que no es cáncer inflamatorio, es cáncer. Así que ya la razón para la cual nosotros queremos mirar ese modelo particular y la eficacia en ese tipo de cáncer en particular cambiaría. Pienso que el sistema inmunológico tendría un efecto increíble, mucho más cuando se ha encontrado la data de que los polisacáridos, la porción de polisacáridos que posee el reishi estimula el sistema inmune, específicamente natural killer cells, en los cuales se sabe ya de por sí, de por su rol, que tiene un efecto grande en contra de la defensa de diferentes enfermedades, incluyendo cáncer. Así que definitivamente juega un papel esencial y los estudios se deberían hacer. Y eso también lo podemos ver cuando se le ofrezca a pacientes. Podemos ver entonces los efectos que tenga. Los estudios iniciales se hacen para ver entonces qué podemos ver. ¿Tiene promesa? ¿Podemos verle potencial? ¿Podemos hacer diferentes tipos de estudios? Entonces, contestamos preguntas nuevas como esas utilizando modelos distintos. Pero excelente pregunta. Diga, tengo dos de ellas, ¿no?
pregunta que yo he estado estudiando esto desde el 2011, realmente el 2007, pero en el 2011 fue que se publicó el primer libro. Ahí fue que empecé, en el 2007. Este estudio compara a diferentes estudios anteriores bastante atinados. Lo que pasa es que el cáncer que yo estudio es bien distinto a los demás cánceres que se han estudiado, seguro. 2. Cuando yo hice mi estudio inicial para verificar las concentraciones que se utilizan, ellos usaban dosis altísimas, 2 miligramos, 2.5 miligramos, 4 miligramos, eso es un montón. Así que nosotros hicimos estudios iniciales para verificar si podíamos usar dosis más bajas. Porque de seguro 2 miligramos te va a matar la célula. Pero yo te aseguro, y te puedo dar la data, de que las células normales también se van a ir a ajuste porque le estás causando un efecto tóxico. Así que por esa parte te puedo decir que estos estudios son un poquito más refinados diseñados para este cáncer en particular. Tienen muchas cosas parecidas. En otros modelos celulares han visto que hay disminución de cascadas de señales específicas, las cuales yo he optado por no investigar. ¿Por qué? Porque sería duplicar esfuerzo. En este caso, estamos brindando más innovación al campo de la medicina alternativa utilizando ese modelo en particular. Hay similitudes y siempre se usa para los papers. Yo tengo que ver qué la gente encontraba para ver entonces cómo más o menos medir mis investigaciones. Así que sí es bastante atinado, pero es diferente por los modelos. ¿Me dicen cuándo? Porque yo sigo. Dos más, diga. Ustedes pueden. Sí. Esta formulación, sí. Noto que yo utilizo una formulación que tiene polisacáridos, terpenoides y esporas, que sí he tratado de aislar cada componente para verificar si tiene el mismo efecto. La contestación es sí. ¿Tiene el mismo efecto? No. La magia ocurre con la sinergia. Y eso, los polisacáridos solos, en cuanto a la viabilidad se refiere, no tienen el mismo efecto a que si yo pongo la misma. Los triterpenoides sí se ve un poquito de efecto en viabilidad, pero la eficacia no es tanta. Tengo que aumentar la concentración. Así que la magia ocurre con la sinergia. Y muchas compañías pues, entonces prefieren los compuestos simples o purificados. En este caso pensamos que esa mezcla es la ganadora. Al final, que el reishi disminuye tamaño y peso del tumor, y si yo quiero decir que se disminuye por completo. En algunos casos sí, en algunos casos no. Tenemos ratones que no tienen tumor, tenemos ratones que tienen tumor más pequeño y tumores que son más grandes. Si viste la gráfica, se registra un tamaño de tumor que es significativamente menor al cabo del estudio. Pero sí yo tengo un tumor en algunos casos no tengo nada. Y eso depende de la variabilidad de cada individuo. Porque aunque todos los ratones son iguales y todas las células fueron inyectadas iguales, como quiera, hay variabilidad entre cada uno de esos ratones y por eso es que se hacen diferentes réplicas biológicas. Les invito a leer las publicaciones. Todas estaban ahí puestas para que ustedes pudieran hacerlo. Al principio estaba mi dirección de correo electrónico, si me ven por ahí necesitan más información, yo con mucho gusto les doy información y quedo a sus órdenes en la Escuela de Medicina de Bayamón. Gracias. Damos las gracias a la doctora Michelle Martínez por compartir con nosotros los resultados de su investigación que tanto impacto tendrá en nuestra sociedad. Y antes de presentar a nuestro próximo conferenciante, tenemos un anuncio por el director de nuestro proyecto STEM, el doctor Antonio Mancallato. Gracias. Sí, excelente la conferencia y excelente la pregunta perdón, que están haciendo. Yo estoy seguro que les va a encantar la invitación que les voy a hacer ahora para el día 16 de octubre, que es un viernes, por la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí tendremos nuestro tercer TEDx. ¿Saben qué es TED? Los TED Talks son conferencias sobre ideas que vale la pena compartir. Nosotros en Sagrado hemos organizado ya 2 y vamos por el tercero. Si están invitados todos a asistir el viernes 16 de octubre en la mañana,
deben registrarse a través de sus maestros, ¿ok? De sus escuelas, contactándonos y se pueden registrar. Así que están bienvenidos, ¿ok? Muy bien. Me complace presentar ahora a nuestro próximo conferenciante, el doctor Rodolfo Plazaola. El doctor Plazaola posee un PhD en Biología con concentración en Bioquímica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Actualmente se desempeña como director del Laboratorio de Mejoramiento de Procesos de la planta de insulina de El Lili del Caribe, que es uno de nuestros auspiciadores. En la mañana de hoy nos va a presentar la charla de biotecnología, herramientas para nuestra vida. Con ustedes, el doctor Plazaola. Ahora sí. Buen día. Yo, igual que la doctora Martínez, quería ser veterinario también. Pero tomó muy poco tiempo hasta cuando me llevaron a descornar a los terneros, decidí que eso no era para mí. Y entonces me trasladé al recinto universitario de Río Piedras a decidir si me quería ir por la química o por la biología. Y acabé en la biología gracias a la inspiración de una maestra verdaderamente inspiracional que fue mi mentor. Verdaderamente ustedes han tomado el plato fuerte, porque supone que yo lo que le iba a dar es un aperitivo. Así que vamos a ver cómo integramos lo que nos presentó la doctora Martínez con lo que es la meta del campo de la biotecnología hoy en día, que incluye naturalmente la creación de medicamentos innovadores para el tratamiento de necesidades médicas, a las que no tenemos atención hoy, pero incluye una otra variedad de servicios a la humanidad. Tiene más títulos que... Realmente, ustedes probablemente me pueden definir lo que es biotecnología. Si ustedes me fueran a definir qué es biotecnología, ¿qué ustedes me dirían qué es la biotecnología? Un valiente por aquí. Vamos, que de los cobardes no se ha escrito nada. ¿Qué es biotecnología? Una palabra compuesta por bio. ¿Qué quiere decir bio? ¿Y qué es la tecnología? Avance. Me dicen por aquí. ¿Qué es la tecnología? Uno a la vez. Por aquí están malanchines. Vamos a coger una víctima. Bueno, pues es el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de los seres humanos por medio de lo que es biología. Muy bien. Así que si miramos tecnología, estamos bien cerca del trabajo de mucha gente como la doctora Martínez, que están tratando de entender lo que son los procesos vida, entender la ciencia. Así que vamos a aplicar esa ciencia, especialmente las ciencias de la vida, para crear nuevos bienes, y por bienes puede ser un medicamento, o puede ser miles de otras cosas, de bienes o servicios que ayuden a la humanidad a resolver algo que nos hace falta resolver. A veces resolvemos cosas que no nos hacen falta resolver con tecnología. Por eso todos cargamos hoy en día un teléfono celular y estamos continuamente pegados, mirando todo lo que pasa en el mundo. Ayuda para muchas cosas, pero para otras a veces nos hace retroceder. Pero la biotecnología es muy vieja. Realmente, aun cuando no sabíamos lo que era la ciencia de los organismos vivos, estábamos haciendo biotecnología. El cavernícola escogió aquellos animales que tenían las carnes más sabrosas y así, empleando principios de la genética, evolucionó lo que es el ganado vacuno que disfrutamos hoy.
Igualmente escogió las plantas que le podía sacar mejor provecho. Él no sabía que estaba escogiendo la genética de unos organismos sobre otros, pero aplicó lo que sabemos hoy es una biotecnología. Y así sucesivamente, en nuestro afán de buscar mejores sabores, hemos modificado las propiedades de los alimentos, como los quesos, el jugo de uva, para hacer vinos y espirituosos que son de nuestro agrado. Pero no vamos a hablar mucho de yogur, ni de quesos, ni de vino, aunque nos gusten mucho. Vamos a hablar un poco más bien de lo que es la era de la biotecnología moderna. Y la doctora Martínez le habló mucho de células, ¿verdad? Porque la célula es la unidad básica de la vida y es la que esconde todos los secretos de lo que somos y no somos. Pero aunque a usted le parezca mentira, no hace tanto que entendemos bien la célula y aún hoy estamos descubriendo nuevas cosas sobre ella. Vieron de la charla de la doctora Martínez también que hay un complejo conjunto de reacciones químicas que explican lo que es vida y que en ese complejo juego de reacciones químicas que explican donde nosotros tratamos de descifrar lo que es vida, hay unos participantes muy importantes que son las proteínas. Pero si miramos lo que es vida, para que tengan una idea lo poquito que hace que la entendemos, no fue hasta los años 50 que descubrimos que el DNA, o el ADN, era el material genético. Y muy poco de tiempo después, y poco tiempo en ciencia, son muchas decenas de años, fue que entendimos lo que se conoce como el dogma de la biología molecular. ¿Todos ustedes conocen el dogma? ¿Qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Hay una película que se llama Dogma. Un dogma es como una regla que uno sigue. Muy bien, muy bien. Escuchamos mucho la palabra dogma en la religión, ¿verdad? Porque es una creencia, dice ella, pero verdaderamente lo que implica la palabra dogma es que esta regla siempre se sigue. ¿Ok? Esto es una realidad y una verdad indiscutible de lo que es vida. Y el dogma de la biología lo que dice es que el ADN codifica para un intermediario que se conoce como el RNA mensajero, que con la ayuda de otro gran número de participantes va a dar lugar a todas esas proteínas que componen nuestro cuerpo. Y escuchamos hablar de proteínas, ¿verdad? Porque las proteínas son verdaderamente los peones del cuerpo humano, los peones de la célula y los peones de todos los organismos vivos. Son los que hacen todos los trabajos importantes para que aquello que llamamos vida se pueda dar. Y nuestras células, y las células de las bacterias, y las células de todos los organismos vivos, con unas pequeñas variables, producen proteínas siguiendo un mismo patrón. Las proteínas gobiernan todo lo que es vida, nos proveen sistemas exquisitos de comunicación, son nuestra estructura, a menos que alguno de ustedes sea un vegetal. Proveen para el metabolismo, para que podamos derivar energía de los alimentos que ingerimos. Y controlan y defienden la totalidad de nuestro cuerpo. Entre miles de otras funciones. A veces las proteínas nos hacen sentirnos mal y ocasionan enfermedad, sobre todo si se expresan en momentos en que no las queremos. Pero las proteínas son, sin duda alguna, una de las moléculas más excitantes, al menos para mí. Soy bioquímico, porque más vale que me gusten las proteínas. Y son excitantes
Porque, ¿qué ustedes me pueden decir sobre eso que se está proyectando ahí, sobre esas imágenes? Son bonitas, ¿verdad? Y son complejas. Todas estas son modelos moleculares de lo que es una proteína. Y podemos ver que el cuerpo, que los organismos vivos pueden hacer diversidad de proteínas utilizando como bloques de formación 20, 21 aminoácidos que ocurren naturalmente y pueden dar lugar a una inmensa variedad de estructuras. Y con esa estructura viene una función. En la vida de los organismos vivos, la estructura y la función están íntimamente relacionadas. Si miramos otras moléculas que a lo mejor no me excitan tanto, vamos a ver mucha simplicidad, ¿verdad? El acetaminofeno, que nos quita también el dolor de cabeza, es una molécula relativamente simple. El Prozac, el primer antidepresivo, también vemos que es una molécula relativamente simple. Si vemos las moléculas que podemos producir utilizando química, tal vez una de las más complejas es la acitromicina, que ustedes la deben conocer bajo su nombre de fábrica de Citromax, y que es uno de los antibióticos de última generación más exitosos. Todas estas moléculas las podemos producir muy fácilmente empleando química orgánica. También hay otras moléculas que podemos producir con química, como las poliamidas, el poliéster, ¿verdad? Nosotros tenemos piezas de ropa de poliéster. Y son moléculas también que son algo complejas porque son moléculas grandes, son poliméricas, pero son polímeros aburridos. Lo que se repite es exactamente la misma molécula vez tras vez, igual que en el almidón, que es glucosa, 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 glucosa. El reto de cómo producir proteínas, entonces, no lo podemos vencer con simple química. Porque aquí los únicos expertos en producir proteínas no somos otros que los organismos vivos. Y solamente usando los principios de los organismos vivos es que podemos producir proteínas. Es así que con el avance de la ciencia, en el 1972 ocurrió algo muy importante. Por primera vez se generaba lo que es una molécula de ADN recombinante. Y esto es realmente una ciencia que hoy la vemos como muy sencilla, pero vamos a ver cómo ustedes me ayudan a entender. ¿Por qué este descubrimiento fue importante? Acuérdense del dogma. ¿Por qué es importante que podamos generar moléculas de ADN recombinante? ¿No tuvo importancia este descubrimiento? ¿Alguien me puede comentar? Si se acuerdan del dogma central de la biología, ¿cómo decía el dogma que ocurría el flujo de información? ¿Quién era el primer componente en este diagrama de flujo? El ADN. Por lo tanto, si yo puedo modificar el ADN, yo voy a poder producir una proteína que me interese. Pero vamos a verlo en detalle, porque creo que los veo un poquito fríos. Lo más importante es que todos los organismos vivos producimos proteínas siguiendo el dogma central, utilizando como plantilla la molécula de ADN. Y por lo tanto, con esta tecnología de crear moléculas recombinantes de ADN, yo pudiera modificar la genética de cualquier organismo, ya que respectivamente sea uno de los organismos más gallardos, como un tigre o una ballena, o sea, una miserable bacteria, tú vas a producir, se producen las proteínas siguiendo un mismo conjunto de reglas. Y no fue casualidad que estos primeros estudios para entender cómo podríamos modificar un organismo genéticamente ocurrieran en la bacteria
Escherichia coli. ¿Ustedes conocen a Escherichia? ¿Quién es Escherichia? ¿Quién es Escherichia? ¿Es una bacteria que le gusta vivir en un sitio bien agradable? Es una bacteria entérica, ¿verdad? Cuando Escherichia se revuelca, a nosotros nos causa problemas. Muy bien, sí, en efecto. Es una bacteria entérica, vive en el intestino. Y es uno de los organismos más estudiados, ¿verdad? Uno de los organismos más estudiados en el mundo. Lo importante de Escherichia es que es un organismo relativamente simple. Vive en el intestino y por lo tanto no tiene unas exigencias para crecer muy altas. Así que lo puedo crecer hasta en un balde de agua si los nutrientes adecuados para su crecimiento se encuentran ahí. Pero sobre todo, conocíamos muy bien su genética y sabíamos cómo podríamos modificar su ADN utilizando una estrategia relativamente simple. Mayor aún, sabíamos que la capacidad de Escherichia para producir proteínas era bien alta. Y por eso la escogimos para hacer este experimento. Vamos a ver cómo cambiamos a Escherichia. De una bacteria aburrida, con muy poco color, a una bacteria que brilla y que se ve muy bonita. Verdaderamente esto no era un gran logro para la humanidad, pero sí ilustra muy bien qué ocurre cuando modificamos genéticamente el organismo. ¿Cómo ustedes alterarían a esa bacteria para que gane una nueva propiedad? ¿Con qué molécula trabajarían? Obvio, ¿verdad? ¿Con qué? Todo el mundo a coro. El ADN. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escogemos trabajar con el ADN? Usted está hablando mucho. Vamos a buscar a alguien por acá que están calladitos. Una vez yo cambie el ADN de un organismo, ese organismo perennemente va a permanecer alterado, ¿verdad? Así que esa es la manera de introducir un cambio en un organismo vivo. En este caso, ya sabíamos que hay organismos vivos que muestran esta bella fluorescencia verde en la naturaleza. Y escogimos derivar este pigmento fluorescente de un agua viva. Esa agua viva es capaz de florecer porque posee una proteína que tiene un nombre muy original. El nombre de la proteína fluorescente verde. Y consumiendo energía del ATP, genera este brillante color verde que le ofrece al agua viva una ventaja para sobrevivir en su medio ambiente. El organismo que queremos modificar naturalmente es la bacteria, pero el donante del ADN es el agua viva. Pues sí que tuvimos que ir a donde el agua viva, removerle su ADN y pescar las instrucciones de cómo producir la proteína fluorescente verde. En Escherichia tenemos la ventaja de que es un organismo muy simple. Ella tiene un solo cromosoma, que es circular. ¿Cuántos tiene usted? Yo espero que tenga 46. Pero además de ese solo cromosoma, Escherichia tiene unas pequeñas moléculas circulares que se conocen con el nombre de plásmidos. Esos plásmidos bacterianos son el mecanismo por el cual las bacterias ganan resistencia a antibióticos o desarrollan la habilidad de metabolizar diferentes nutrientes. Así que le ofrecen una ventaja evolutiva o competitiva de esta bacteria en su ambiente. Y las bacterias se encargan muy bien de replicar fielmente, al igual que su DNA cromosomal, estos plásmidos. Mayor aún, les dije que Escherichia coli tenía una gran capacidad de producir proteínas.
estos plásmidos, mientras que la bacteria tiene un solo cromosoma y una sola copia de ese cromosoma en su interior, puede haber cientos de copias de estos plásmidos en el interior de una bacteria. Por lo tanto, cualquier cosa, cualquier pedazo de ADN, no cualquiera, sino que tenga que haya escogido con cuidado, que yo introduzca en esos plásmidos y lo coloque en el contexto correcto, va a producir grandes cantidades de la proteína que a mí me interesa. Y ahí es donde viene la magia de las enzimas de restricción. Vamos a asumir que este es el ADN del plásmido, que ya les dije que es una molécula circular, pero para verlo más fácil, vamos a convertirlo en una hebra sencilla y aburrida. ¿Cómo usamos las enzimas de restricción para generar una molécula donde estén combinados el ADN de la bacteria y el ADN de la medusa? ¿Qué hacemos primero? Lo meto en un frasco, lo agito a ver si se rompe. Eso no me sirve mucho, ¿verdad? Porque yo tengo que introducir el ADN de una manera precisa dentro del plásmido. ¿Qué voy a usar para romper el plásmido en un sitio específico? Oí. Calladito. Ahí es que vienen las enzimas de restricción a hacer el trabajo. ¿Alguien sabe lo que es una enzima de restricción? Esa herramienta que se desarrolló en el 72 y que permitía cortar el ADN en lugares de secuencia predeterminada. ¿Alguien sabe lo que es una enzima de restricción? ¿Qué es una enzima? ¿Qué es una enzima? Es una proteína, es una de las proteínas más excitantes que tenemos. Tenemos muchas enzimas en nuestro cuerpo. ¿Y por qué son excitantes las enzimas? ¿Qué tienen de particular? ¿Qué función tienen esas enzimas? Ahora están ¿Ningún valiente? Las enzimas son agentes catalíticos, son los agentes catalíticos de los organismos vivos. Un agente catalítico lo que hace es facilitar que ocurran las reacciones, ¿verdad? Por eso, cuando la compañía que hace margarina quiere hidrogenar el aceite para producir margarina, tiene que calentar esa margarina en presencia de unos metales y invertir una cantidad enorme de energía para que nos den la parquet. Pero nuestro cuerpo no puede tolerar esos cambios drásticos. Nosotros tenemos que funcionar a la temperatura en que vivimos. Las enzimas van a facilitar que esas reacciones ocurran bajo las condiciones de vida y lo van a hacer aún mejor que lo hacen los catalíticos químicos. Pues las enzimas de restricción son unas enzimas que evolutivamente surgieron en las bacterias como un mecanismo de defensa. Yo estaba Escherichia cómodamente navegando por el caño Martín Peña, igual que a nosotros, vino y me atacó un virus. Cuando un virus ataca una célula, ¿qué es lo que hace? El virus coge y introduce su DNA en la célula y hace que la célula produzca para él todo lo que le hace falta para reproducirse. Y se reproduce utilizando la célula y finalmente, ¿qué hace con la célula? ¿Qué le ocurre a la célula que le infecta el virus? Se muere, revienta. Pues dice, Escherichia quería ser inmune a la infección viral. Y estoy personificando esto, pero evolutivamente surgieron las enzimas de restricción que ayudaban a Escherichia que cuando el virus entrara e inyectara su ADN, porque el virus no entra, él se queda afuera e inyecta su ADN. Esas enzimas iban a hacer picadillo el DNA del virus y de esa manera Escherichia iba a sobrevivir. Igual que Escherichia, una variedad de bacterias desarrollaron enzimas de restricción que cortan secuencias específicas del ADN, generando entonces una herramienta que nos permite a nosotros abrir esos plásmidos con unos terminales
específicos. ¿Okay? Ahora, que con esta herramienta tengo unos terminales compatibles de una secuencia particular, yo puedo añadir a ese plásmido la secuencia de la proteína fluorescente verde, generando una molécula de ADN recombinante. Y esa molécula de ADN recombinante, como ustedes saben, después que la tratamos un poquito con unas ligazas, es una molécula circular. Así que hemos generado una molécula de ADN recombinante. ¿Por qué recombinante? Esto es un oxímoron. Esta palabra suena bien grande, la gente se complica la vida, pero ¿por qué recombinante? ¿Por qué decimos que la molécula es de ADN recombinante? Porque lo combinaste con el otro ADN. Tiene ADN de dos organismos, ¿verdad? Tiene ADN bacteriano y tiene organismos ADN de origen de la medusa. Y hasta aquí lo que tenemos es una molécula de ADN recombinante en un frasquito de plástico, y si lo dejáramos ahí no habríamos hecho nada. ¿Qué tengo que hacer ahora si yo quiero hacer que Escherichia coli brille fluorescentemente? ¿Qué tengo que hacer con Escherichia? Ahí lo dice el caballero Alexander, que hay que introducirle el ADN a la bacteria. ¿Cómo lo introducimos? Él dijo inyectarle, pero las bacterias son bien chiquitas, así que no creo que tenga una jeringa suficientemente pequeña. ¿Cómo le introducimos ADN a una bacteria? Pues miren, la verdad es que nosotros no sabíamos cómo hacerlo tampoco. Pero si se desarrollaron estudios donde demostramos que si tratábamos a la bacteria con un poquito de cloruro de calcio, la pared de la bacteria se va a hacer más frágil y se van a introducir como unos microporos, y era cuestión simplemente de yo mezclar la bacteria con el ADN recombinante en condición circular, porque no es circular no entra, para que la bacteria se transforme. Y una vez la bacteria está transformada con ese plásmido modificado, tenemos la suerte, en el caso de Escherichia coli, que Escherichia coli se reproduce de la manera más aburrida que existe en la naturaleza. ¿Cómo se reproduce Escherichia coli? ¿Cómo se reproduce Escherichia coli? Por fisión binaria. Se reproduce por fisión binaria. Eso lo que quiere decir es que esta amiguita se va a dividir para dar lugar a dos células hijas que son exactamente igual que su madre, y que esas hermanas se van a dividir para dar lugar a dos células adicionales que van a ser exactamente iguales a la madre, y así sucesivamente. Y una vez tenemos suficientes de esas bacterias transformadas, entonces las puedo guardar en el congelador, y por siempre voy a tener a una Escherichia coli que sea capaz o que contenga las instrucciones de cómo producir la proteína fluorescente verde. De manera que si lo hice correctamente, y el secreto de todo esto está en el ADN, esas instrucciones de cómo hacer proteína fluorescente verde se van a expresar en la bacteria, y vamos a lograr transformar esa bacteria de un organismo que normalmente no muestra fluorescencia a un organismo vigilante. Y por supuesto, es un poco necio, ¿verdad? Querer cambiar cómo se ven las bacterias. Aquí vemos los platos Petri donde crecemos estos organismos, y cada punto es lo que llamamos una colonia, y cada uno de sus miembros de esa colonia son exactamente idénticos unos a los otros. Pero podemos utilizar esta misma técnica para hacer cosas más loables. Bueno, tal vez no tan loables como hacer una mosca verde, pero sí lo podemos hacer
para producir insulina humana. En 1982, la Lilly Company lanza la primera preparación de insulina humana preparada utilizando tecnología de ADN recombinante. Era la primera medicina que producíamos utilizando esa tecnología. Hoy en día, desde el 2005, producimos ese medicamento en Carolina, Puerto Rico, en la planta de producción de insulina de Lilly del Caribe. Naturalmente, el corazón del proceso para la producción de esta proteína, que es una proteína que, como ustedes pueden ver aquí, es relativamente pequeña, pero compleja desde la perspectiva de que para que funcione como se supone que funcione, tiene que tener la secuencia específica de los aminoácidos de la proteína, es la fermentación. Y nosotros fermentamos, producimos grandes cantidades de un precursor de insulina utilizando enormes fermentadores de unos 50.000 litros. Luego de eso, la insulina debe ser purificada y debe alcanzar pureza superior al 97%. Y créanme que eso no es tan fácil. Es decir, que utilizando la tecnología de ADN recombinante podemos producir hoy una diversidad de medicamentos. En el caso de Escherichia coli, los productos de fermentación de Escherichia coli que se emplean como medicamentos, podemos producir hormonas de crecimiento humano, insulina, unos análogos de la hormona paratiroidea para el control de la osteoporosis, la diabetes, pero también podemos modificar organismos más avanzados como las células eucariotas, utilizando un conjunto de procesos muy similares. Y con ese conocimiento y con el conocimiento que se genera en los laboratorios, que muestran los complejos circuitos de lo que llamamos vida, es que podemos atender condiciones como el cáncer. Por ejemplo, en el caso particular de la doctora Martínez, está buscando cómo ella rompe o interrumpe algunos de estos trayectos que van a desembocar en que la condición del cáncer progrese. Si ella descubre cuál es el circuito que es responsable de que progrese la enfermedad, ella va a poder interrumpirlo. Está tratando de interrumpirlo en esta ocasión con moléculas derivadas de un hongo. En otras ocasiones, como en el caso de la artritis reumatoidea, nosotros sabemos qué elemento en el circuito es responsable de que se manifiesten los síntomas. Y los medicamentos que hay en el mercado están dirigidos a interrumpir la respuesta inflamatoria que da lugar a los síntomas de la artritis reumatoidea. Pero la tecnología tiene muchos usos, además de proveernos medicinas verdaderamente innovadoras. En el campo de la tecnología agrícola también hay mucho trabajo y desgraciadamente nos hemos visto obligados a alterar la naturaleza porque el humano es mucho más rápido cambiando su ambiente que lo que la naturaleza puede evolucionar. Y de ahí viene la ventaja de que nosotros podamos modificar genéticamente a las plantas con el fin de poder proveer los alimentos que son necesarios para una población mundial creciente. Una de las maneras en que podemos modificar genéticamente a las plantas es utilizando a la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Naturalmente, esta bacteria cuando infecta una planta le ocasiona un tumor. Y ese tumor es el resultado de la introducción de ADN de la bacteria a los tejidos vegetales. Usando una estrategia muy similar a la que ya vimos de generar moléculas de ADN recombinante, se ha podido aislar el material genético que la bacteria inyecta en la planta y hemos podido sustituir porciones del ADN de ese plásmido para conferirle a la bacteria propiedades que tengan importancia para el cultivo de estas plantas. Por ejemplo,
podemos hacer que la planta tenga una mejor sobrevivencia en un clima seco. Hoy todos estamos muy conscientes de la sequía y pensamos que esto es algo muy loable, pero cuando está lloviendo pensamos que es algo malo, ¿verdad? Así que tenemos que siempre medir cuál es el beneficio de la modificación de un organismo vivo y su impacto potencial en lo que es la naturaleza. En otra aplicación podemos hacer que los cultivos sean más resistentes a las plagas. En este caso, el barrenador del maíz europeo o el gusano del algodón son plagas que afectan la productividad de estos cultivos tanto en Estados Unidos como en Europa. Y mirando a la naturaleza, se descubrió que hay una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis que produce un insecticida natural. Así que los trabajos de compañías de biotecnología se han enfocado en proveerle a las plantas la capacidad de producir ese insecticida natural. De manera que cuando los insectos comen ahora plantas modificadas genéticamente, esas plagas mueren por la acción de este insecticida natural. El insecticida natural no es otra cosa que una toxina que cuando se inserta en las paredes del intestino del gusano ocasiona la muerte celular, llevando entonces a un mecanismo de apoptosis, que aprendieron ustedes el término hace una hora, y a la muerte de la larva del gusano. Igualmente, también se ha trabajado mucho tratando de mejorar las propiedades alimenticias de los alimentos. Ustedes saben que hay países cuya dieta es sumamente aburrida y que dependen de cultivos como el arroz, lo cual constituye una porción significativa de su dieta. No es como nosotros, comemos arroz, habichuelas y carne. La dieta de estos países está sustentada básicamente en un solo alimento, arroz. Y naturalmente el arroz no contiene los nutrientes que son necesarios para una buena salud. De manera que se ha modificado el arroz para incluir en el genoma del arroz una serie de enzimas que le permiten ahora al arroz producir vitaminas del complejo B, que son vitales para la salud humana. Esto es un ejemplo bastante dramático, porque podemos ver, y no pretendo que vean el detalle de los genes de las diferentes enzimas que se introducen, pero lo que quiero que ustedes noten de esta diapositiva es que esa molécula recombinante que se le introduce al arroz contiene pedazos de ADN de diversos organismos. Contiene ADN del arroz mismo, contiene ADN del del guisante, contiene ADN de la flor del narciso, contiene ADN bacteriano y puede contener también ADN del maíz. De manera que hemos hecho evolución dentro de un frasco, un tubo de ensayo, para poder conferirle al arroz una propiedad que normalmente él no tiene. En esta ecuación no es la propiedad lo que perseguimos, el color, sino es el aumento en el contenido vitamínico de ese cultivo. Y por último, todos sabemos que ha habido grandes avances en el campo de la terapia génica. En el cambio de la terapia génica, desgraciadamente no hemos avanzado tanto como queremos, porque verdaderamente la vida es mucho más compleja de lo que pensamos. Pero también, y al igual que se han hecho grandes avances en el campo de la bioremediación. Muchos de ustedes han escuchado para allá para los 80, varias compañías habían desarrollado bacterias que eran capaces de corregir el efecto letal de derrames de petróleo. Pero, además de esas aplicaciones más dramáticas, bacterias modificadas genéticamente también serían capaces de trabajar con nuestras aguas usadas con una mayor eficiencia, removiendo muchos de los componentes tóxicos que generamos como parte de nuestra actividad de vida. Y naturalmente, también de la biotecnología se nos ofrece la oportunidad de generar fuentes de energía renovable, muy en particular el biodiesel, que explota
a los aceites vegetales como combustibles potenciales para mover nuestras maquinarias. Con esto lo quiero dejar. Si tienen alguna duda o pregunta, muy agradecido por su atención. Tranquilo, sin duda hay preguntas. Vamos a ver. En el caso de lo que es insulina, como que existe lo que es como que insulina de acción rápida, insulina que ya es un poco a largo plazo. ¿Cómo ocurre esa alteración en lo que es biológica? Si miramos a la insulina, pues, desgraciadamente tuvieran que ser clientes de una farmacéutica y comprar insulina. Ustedes van a encontrar que hay una variedad de marcas. La marca realmente no hace mucha diferencia. La molécula de insulina natural es una insulina que muestra un perfil farmacológico característico. Por eso la insulina natural, el paciente generalmente se le inyecta en la mañana y es no hasta 3 horas más tarde, cuando ingiere sus almuerzos, ¿verdad?, que alcanza unos niveles de insulina circulantes más altos. En el mercado se han desarrollado una variedad de otras insulinas, como dice la compañera, insulinas, insulinas rápidas. Son insulinas que tienen modificaciones de la secuencia natural, que impactan la estabilidad de la forma cristalina de insulina, que es lo que los pacientes realmente se inyectan. Por ejemplo, la insulina que nosotros producimos en Carolina es una insulina rápida. Se llama insulina Lispro porque hemos cambiado la secuencia de 2 aminoácidos en su cadena B. Y el cristal de esa insulina en el ambiente subcutáneo, que es el ambiente donde el paciente se inyecta, básicamente transiciona de hexámero, que el cristal tiene 6 moléculas de insulina, a monómero, que es la forma que puede llegar al torrente sanguíneo más rápido. De manera que en este caso, en vez de 3 horas, lo que se requieren son unos 45, 60 minutos para alcanzar niveles altos de insulina circulante. Hay otras insulinas que son las insulinas lentas, de las cuales en el mercado la más famosa es la famosa Insulin Glargine, no es una marca, le estoy diciendo el nombre de la molécula. Esta insulina tiene una modificación otra vez en su cadena B, donde tiene aminoácidos adicionales que hacen que el cristal de insulina sea menos soluble. De manera que cuando el paciente se le inyecta, ese cristal permanece en el ambiente subcutáneo precipitado por un tiempo largo, y con esta insulina lo que generamos es unos niveles basales bien bajitos de insulina circulante por la noche. El secreto obviamente está en la secuencia de aminoácidos de la proteína y naturalmente la formulación, porque la formulación tiene un impacto fuerte en cómo se comportan los cristales cuando el paciente se inyecta. Mi pregunta es, una vez usted le introduce los genes a los bacterias o a los organismos, ¿cómo se activan esos genes para que, por ejemplo, como la fluorescencia que se muestra en el organismo? Si miran el ejemplo del arroz dorado, notarán que había ADN ahí de diferentes organismos. No basta con que yo le introduzca a la bacteria o al organismo que modifique las instrucciones meramente de cómo hacer la proteína, ¿verdad? La secuencia de aminoácidos. Los genes en nuestro cuerpo tienen elementos de control que conocemos como promotores. Así que típicamente, si yo quiero hacer que mi bacteria florezca verde, yo cogí e introduje el ADN que tenía las instrucciones de cómo hacer la proteína fluorescente verde, pero puse ese ADN bajo los efectos de un promotor bacteriano fuerte. Así que lo que hice fue, mira, Escherichia coli yo sé que produce grandes cantidades de alcohol de hidrogenato, por dar un ejemplo. Cogí el promotor de esta proteína de Escherichia coli y lo coloqué frente a la secuencia que tenía las instrucciones de cómo producir la proteína fluorescente verde. Y de esa manera me aseguro que cuando yo transforme a la bacteria, ese gene que introduje se va a expresar fuertemente.
Si por otra parte yo quisiera modular, que introduzco varios genes a E. coli, yo podría decirle, este gene me lo vas a expresar bajito, este gene me lo vas a expresar término medio, y este gene me lo vas a expresar más alto. Lo hago modificando la secuencia regulatoria, estos promotores. Por eso se fijan, inclusive podemos decidir, una vez la secuencia de ADN, cuando se copia al mensajero, que es el que tiene las instrucciones de cómo hacer la proteína, que es el que sale del núcleo en nuestro caso, y esa secuencia de RNA se traduce a proteína, esa proteína inicial muchas veces es un precursor y contiene secuencias que inclusive le indican a la célula hacia dónde se va a dirigir esa proteína. En el caso del arroz dorado, esas enzimas que se incluyeron para hacer que el arroz dorado pudiera producir las vitaminas del complejo B, tenían las instrucciones de que esas enzimas se localizaran en el cloroplasma. Es decir, que no solamente le decimos cuánto se va a expresar, sino a dónde se va a localizar esa proteína que se expresa. Pues cuando tú dices que se utiliza las propiedades de maíz y todo eso para el arroz, pues el arroz cambia de sabor o algo así, ¿qué efectos tiene? Ciertamente, ¿verdad? No quisiéramos que el arroz cambiara de sabor. No, verdaderamente, en este caso lo que estamos, las modificaciones van a llevar a la expresión de una serie de enzimas y no tienen ningún impacto en el sabor. Porque típicamente los sabores están definidos por otros componentes en los alimentos y no los componentes proteicos. Y nada, ¿verdad? Yo sé que cuando yo vi esto en los 80, y desde los 80 tenemos la capacidad de modificar organismos vivos, da un poco de pavor, ¿verdad? Porque es una responsabilidad el poseer la tecnología para poder llevar a cabo tantos cambios en la naturaleza. Esto tiene un componente ético bien importante que ustedes en las generaciones futuras tienen que atender, donde ustedes tienen que definir cuál es el beneficio para la humanidad de estas modificaciones genéticas. Una última pregunta para eso. Mi pregunta es, ya que sigue tratando de pasar fuera, ¿no has tenido algún error o alguna vez se puede quedar algún modificado que se haya escapado o haya quedado algún desastre, pero así natural? Cuando nosotros producimos insulina por primera vez en los 80, el gobierno estadounidense nos obligó a poner controles en nuestras plantas de manufactura para que del proceso de fermentación no escapara ni una sola bacteria viva. Todos ustedes han visto el Andromeda Strain, más o menos ese era el pensamiento en nuestra ignorancia en aquella época. De hecho, acabamos la fermentación y luego de fermentar teníamos que calentar el medio para liquidar a Escherichia coli antes de proceder a purificar la proteína. Eso realmente no es algo que es muy simpático que uno quiere hacer. Generalmente cuando uno quiere purificar proteína no quiere calentar la preparación. Pero nos fuimos obligados a hacerlo porque había este temor. En la vida real, en el caso de organismos como Escherichia coli modificados, las cepas de bacterias que nosotros usamos han sido seleccionadas para que no puedan sobrevivir en el medio ambiente. Es decir, que a nosotros se nos podría derramar un fermentador completo en el Río Grande de Loíza, que esa bacteria no va a poder sobrevivir. Y así se han ido introduciendo protocolos de seguridad por el gobierno que evalúan la seguridad de las modificaciones genéticas que se introducen en los organismos. Naturalmente, hay un componente bélico a esta capacidad de cambiar organismos vivos que esperamos nunca se materialice en la vida real. Pero, por ejemplo, yo podría coger un organismo letal como el anthrax y hacerlo todavía más letal. Esa sería una aplicación, ¿verdad?, que naturalmente a aquellos que les gusta la guerra
la pueden ver como algo muy atractivo, pero que moralmente no era el espíritu por el cual esta tecnología surgió. Accidentes como tal, no tengo memoria de ningún accidente que no haya ocurrido en laboratorios de desarrollo de medicamentos. Y verdaderamente son los más peligrosos para los vecinos. Última. ¿Hay alguna forma de predecir con relación con la situación de la transferencia de alterar el ADN para que no se mute de tal forma en términos generales curar el cáncer? Ustedes no lo saben, pero verdaderamente ustedes lo que tienen en su cuerpo es una cosa. Nuestro cuerpo tiene enorme capacidad para protegerse. Como les explicó la doctora Martínez, que el organismo vivo se da cuenta de que una de sus células ha mutado con el potencial de causar problemas en la salud. El cuerpo mismo tiene mecanismos para lograr que esa célula muera. Eso es lo que se conoce como apoptosis o muerte celular programada. Desgraciadamente, las mutaciones pueden ocurrir en componentes de esa maquinaria. Y cuando las mutaciones ocurren en componentes de esa maquinaria, el cuerpo se va a ver desprovisto de esos mecanismos de protección. En términos, sería muy difícil, porque la maquinaria es compleja, identificar todos los puntos donde pueden haber mutaciones para tratar de sobrellevarlas con medicamentos. Pero sí, a medida que se va conociendo más sobre la condición de lo que es el cáncer, que no es una condición, es miles de diferentes condiciones, se están atacando estos planos. Desgraciadamente, no hay una medicina para todos los cánceres. Así que hay mucho trabajo por delante. Lo que sí hemos logrado con el advenimiento de la biotecnología es producir algunos medicamentos que sean proteínas y que como tal estén más enfocados en atacar más específicamente las células cancerosas, de manera que se reduzcan los efectos secundarios de la quimioterapia, que son verdaderamente terribles, pero que son un mal necesario cuando uno le toca vivir esta condición. Una más. Había mucha expresión natural, pero he encontrado cánceres. La pregunta mía es, ¿realmente algo natural o algo que fue hecho de laboratorio, algo químico? Si usted dice que pues mata la plaga, si hizo ingerir el producto, hace algún tipo de daño. Sí, es una insecticida natural, interfiere con unas proteínas de la pared del sistema intestinal. ¿Cuántos de ustedes toman Coca-Cola? De los que toman Coca-Cola, ¿cuántos lo toman de dieta? Perfecto. Todos ustedes que toman Coca-Cola, no de dieta, están tomando Coca-Cola que fue hecha con sirope alto en fructosa de maíz, probablemente modificado genéticamente para resistir esta plaga. El perfil de seguridad de estos productos, y yo no soy un experto naturalmente, en mi campo es otro, hay una serie de protocolos que establecen el gobierno para definir qué de estas modificaciones puede explotarse comercialmente y llegar al público en general. En esta área, los europeos han sido muchísimo más cautelosos que Estados Unidos y de hecho prohíben la entrada de alimentos modificados genéticamente. Pero en Estados Unidos estos productos son supervisados por el FDA y deben cumplir con unos requisitos de prueba. Esto no quiere decir que tenemos que pensar muy bien en qué usamos la tecnología, ¿ok? Pero sí hay una serie de pruebas que se aseguran del perfil de seguridad de estos productos. Igual que va a pasar la doctora Martínez cuando
cuando siga trabajando con sus medicamentos, se le hacen pruebas de todo tipo, toxicología, después nos vamos a animales. Antes de llegar a la primera dosis humana, la cantidad de trabajo es una cosa que, a menos que usted no tenga mucho dinero, se va a producir. Hay medicamentos que toma 20 años llegar al mercado. 20 años. Hay medicamentos que tardan tanto en acabar su proceso de prueba que para el momento que salgan al mercado lo que le queda de patente es 5 o 6 años. Es complejo. Bueno, y con esto lo voy a dejar. Muy agradecido por su tiempo. Si tienen preguntas, gracias al doctor Plazaola por su excelente conferencia, y las dejo a ustedes con la señora Saraí Torres, nuestro enlace de escuelas, y para continuar pues les vamos a pedir a los dos conferenciantes que suban al escenario. Bueno, le damos muchas gracias tanto a la doctora Martínez como al doctor Plazaola. Yo les voy a pedir que por favor le den un fuerte aplauso a estos dos recursos que han tomado su tiempo en venir aquí. A nombre de la Universidad de diferentes técnicos, le entregamos este obsequio a la doctora María Michelle Martínez y a la doctora Adolfo Plazaola. Un fuerte aplauso, por favor. Con ánimo, con ánimo. Bueno, como algunos saben, mi nombre es Saraí Torres, yo soy la coordinadora de escuelas. Yo soy la que me comunico con tantos orientadores, maestros de ciencia, matemática, tecnología, para que ustedes puedan estar aquí y disfrutar de nuestras actividades, conferencias y charlas. Yo estoy bien contenta porque no esperaba que pudieran venir tantos estudiantes y que pudieran adquirir el conocimiento que hemos ofrecido en el día de hoy. Así que voy a nombrar las escuelas. Por favor, se aplauden porque ustedes se merecen ese aplauso. Tenemos aquí la Escuela Libre de Música, la Escuela Francisco Gambide Vega de Bayamón. Cimatec de Agua, el Colegio Ángel Custodio de San Juan, la Academia Perpetuo Socorro que nos visita. Tenemos la escuela, el Colegio de Inmaculada.